¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video para la sección MHC de la pared. Las letras significan mis herramientas colgadas. Bueno, lo que estamos viendo es el elenco de llaves francesas que alguna vez han formado parte de las distintas cajas, plomería, service, en fin. Herramientas que han trabajado en los domicilios, incluso con muy buenos resultados, pero cuando considero que ya cumplieron su ciclo, las jubilo y las guardo. Quiero que sepan que todas estas unidades, cualquiera mañana podría salir a trabajar sin ningún problema. Como digo siempre, la idea no es tener fierros colgados que sean inutilizables, sino todo lo contrario, tener herramientas que puedan salir a cumplir misiones, tareas, en fin, cumplir con distintos objetivos. Este se puede parecer mucho a un arco de sierra chino de la década del 90. Bueno, si bien es un arco de sierra chino de la década del 90, pero no es el regulable. Hay uno que tengo también, que está un poquito más atrás, que bueno, por ahí tengo que prolijar un poco de dónde cuelgo los arcos de sierra, dado que es una varilla roscada y no queda bien. Voy a poner una ménsula, lo prometo. Pero este viene en una sola pieza. Este ha trabajado mucho, lo tengo desde el año 95 seguro. Bueno, mi mango de fuerza favorito. Se dieron cuenta que uno puede tener montones de unidades, pero se termina quedando siempre con la primera novia. Este fue mi primer torquímetro, que bueno, como torquímetro quizás lo dio todo, pero como mango de fuerza, créanme que va muy bien. Bueno, después tenemos el elenco de martillos. Estos no son la totalidad de mis martillos, son los más emblemáticos, llamémosle. Los amigos que siguen el canal, bueno, saben la historia del guachín, el guachincito, el guachito, distintas unidades que uno tiene, conserva y atesora. Bueno, el guachín, si bien ya está para jubilarse, y el guachincito también, hace años, pero es de esos empleados que no se quieren jubilar y siguen trabajando y siguen aportando. Bueno, esos son así. Verdaderamente se han hecho parte mía. Bueno, las Stilson, estos son los juegos jubilados. Las miran mis amigos a veces y dicen, ¿dónde está el desgaste de esa herramienta? Bueno, hay algunas que sí, son mínimos, pero por ahí las necesito acá en el taller y las dejo acá. Esta, por ejemplo, bueno, es la de 24. Quizás al ser tan grande, uno compra menos unidades, porque es así. Las herramientas grandes son más caras, obviamente. Y tiene un uso que, bueno, en una época de mi vida necesitaba trabajar en diámetros grandes y ha cumplido muy bien las funciones. Después, bueno, tenemos el elenco de Stilson Robust. Tenemos algunas marcas variadas. El jueguito de destornilladores total, que ya jubilé, pero bueno, puede salir a trabajar normalmente, sin ningún problema. Ya tengo el nuevo. Quiero que sepan que hay una diferencia anatómica entre estas unidades de hace 3 años atrás como mínimo, con respecto a las actuales, a las que presenté el otro día en el canal. Diferencias mínimas, pero bueno, vamos a ver si en la calidad se traduce también el mismo resultado o variaron un cachito. Bueno, martillos galponeros, como le llaman algunos, la Stilson Inafor, la antológica. Esta tengo ganas de... Nunca me decido si restaurarla, conservarla, o en mosquitos. La verdad no. Siempre tengo la duda de qué hacer. A veces quiero dejarla así, esta francesa. La verdad, la anatomía, por ser tan antigua, es curiosa, pero bueno. Llave cruz, que hoy en día ya prácticamente
no se utiliza. El elenco de destornilladores Metz, la verdad, inmaculado, hermoso. Tengo que pasar del otro lado y revocar esta pared con cerecita, dado que cuando llueve, ven que se hace la mancha. Bueno, del otro lado construyeron y no pusieron cerecita en la pared. Bueno, tenemos una unidad de pinza ZX. Esta está sin estrenar, está para una nueva toma de contacto, dado que tengo la otra. La Inco que colgamos la otra noche, a modo ícono, dado que es una pinza que me gusta mucho, cómo se comporta, cómo trabaja. Acá esto es a la antigua, maderita, clavito y colgamos las unidades. Hablaba el otro día con Jorgito, dado que bueno, ya en el taller de restauración de motos compramos, bueno, Aramos, dijo el mosquito, compramos un Paladino y bueno, está ahí la fábrica en San Justo, me parece, porque hablábamos de comprar uno más grande y qué sé yo, pero a mí me gusta el antiguo. Sí, mi tablero está hecho de madera, después les voy a pasar las dimensiones en algún momento. Bueno, acá tenemos las Pico del Oro, Stanley, doble cremallera, 7 posiciones, antigua generación, algunas Baco, Inco, Crossman, Robust, Experto. La Experto va muy bien, Bueno, tenemos la Inco, ya se ha hecho su descripción en un 3 en la misma. Después, bueno, un elenco variado de pinzas, alicates, destornilladores. Cada destornillador de estos representa un juego de los que tengo, o sea, son uno de cada marca. En algunos casos hay dos, bueno, ahí hay en los amarillos ámbar, notarán que hay dos, bueno, uno es Felo, el otro es el Stahl. Abajo tenemos varios DPH. DPH siempre quise completar las 40 piezas de los dos juegos que tengo y algunas unidades me cuesta, dado que la idea es comprar las nuevas. No me gusta comprar herramientas usadas, como ya saben, porque bueno, soy de los que cree que cada herramienta tiene la energía de su dueño, lo mismo que estas pertenecen. WordPro, la verdad que va muy bien WordPro, promedio, calidad, precio, como digo siempre. Así que bueno, nada, les quería mostrar, dado que a veces preguntan por unidades, estoy desarrollando una charlita sobre una y me preguntan sobre la que hay atrás. Y bueno, decidí llamarle a esta sección del canal MHC de la pared, mis herramientas colgadas de la pared. Esta coronita, bueno, fue el icono cuando nació mi hija. La madre le hizo ese diseño a todo y tengo más de, no sé, 50. En una época tenían las motos pegadas, coronitas de esas. Que quiero que sepan una perlita, la pegué con un pedacito de cinta a modo chiste, cinta AA, la pegué con un pedacito de cinta atrás y la moto me quedó al sol, estoy hablando de la Zanela, me quedó al sol y la coronita quedó pegada y la SA de Zanela se me cayó. O sea, imagínense, como digo siempre, si los hermanos Zanela vieran lo que hicieron con su apellido, se mueren de nuevo. Pero bueno, eso es para los amigos que quizás pregunten o los que me quieran delirar. Acá tengo de los termos que voy cambiando o instalando o demás. Bueno, esto viene para hacer la conversión. Generalmente los dueños no lo quieren. Todos estos son los picos para gas envasado, que como dije en la charlita de gas que hacemos, se pueden adaptar para uso de gas natural. Bueno, más o menos les describí algunas unidades de las que tengo en la pared.
quizás en algún momento lo mostré, pero no la describí tanto, entonces algunos amigos. Esta es bastante curiosa. Me la trajo un cliente. Tengo un cliente que viaja mucho. Viaja mucho a Estados Unidos y a veces a México, bueno, no sé, por su trabajo. Y de vez en cuando le encargo alguna cosa y me la trae. O, bueno, por ahí ve alguna cosa que considera que me puede interesar. Y obviamente me la compra y yo se la pago acá. Y a veces espero que no pase eso, porque una cosa es pagar en pesos y otra cosa es pagar algo quizás comprado en Norteamérica. Pero bueno, el agradecimiento al amigo Juan Carlos. Uy, se me fue de foco. El agradecimiento al amigo Juan Carlos, que creo que es visitador médico o una cuestión de esas, y se toma la molestia de reunirme con algunas unidades que, bueno, acá no tendría la posibilidad. Bueno, falta un martillo, que lo estoy utilizando. Podría haber agarrado otro y colgarlo, como para que no quede el agujero, pero bueno, nada. Si tengo alguno a la vista, quizás lo haga. Sí, tengo. No sé si poner este. Vamos a poner este. Ahí está. Si no, también podría ser este. O, ¿por qué no? Este, del roble. Bueno, esa fue una amiga que puso mi nombre ahí. Tenemos sacafiltro antológico de la marca Helios. Eso, una vez fui a comprar repuestos a una casa de repuestos, Fiat. Y me conocen de muy pibe, los cuñados Pataña, son cuñados, no hermanos. Y yo siempre le compré herramientas, dado que en una época vendían herramientas, pero como para despiece de determinados autos, por ejemplo, herramientas especiales para sacar tapa de cilindro y ese tipo de cosas. Y ordenando la encontraron y dijeron, esta, cuando venga el Tano, seguro la quiere. Bueno, la compré y ya le hice su video Viejitas que enamoran. Algunos amigos dejaron información de la marca. Bueno, ahí falta la Ruchi, que la tengo que buscar. Creo que está en una caja de herramientas. No sé por qué. Quedó ahí de alguna vez que hice alguna descripción o toma de contacto. Y me quedó en la caja. Pero va ahí. Así que bueno, nada, les quería mostrar. Tenemos Irimo. Este juego de amarillas, genérico. Las compré en Coto. Está el alicate, la pinza de punta curva. Bueno, este es uno de los Bullet Economy que compré. Este particularmente lo compré el día que estaba trabajando para Ecoagua y me encontré con que la caja estaba vacía. Pinzas Blackjack. Estas unidades estaba trabajando en la zona de atrás de Ramos, no me sale, Lomas del Mirador, y fui a una ferretería y tenía más de 100 unidades colgadas. Bueno, arranqué comprando una, el precio era muy accesible. Una, después compré otra, después al otro día fui y compré otra. Y al tercer día ya no lo encontré de buen humor y bueno, me dijo, te vendo esta, pero ya no te vendo más porque nada, debe estar desactualizado el precio o algo y ya no da. Bueno, listo. Pero ya me compré 4, como para una para cada caja. Son de la línea Blackjack. Y esta es la primera. O sea, esta es la que me dio a conocer esas unidades. Esta la compré en el año 2006 junto al alicate, junto a algunos tubos y a la llave francesa de 10 pulgadas que ya he descrito en el video de llaves francesas. Entre paréntesis, tengo que hacer una segunda parte de eso. Lo que pasa que, bueno, hice la saga de la caja de herramientas SFI que trabajan
Y bueno, me colgué con la parte 2 de francesas de 10 pulgadas. Ustedes tampoco me ayudan, no me recuerdan las cosas. Uno ya está grande, se olvida. Ayer desarrollé 3 videos. Uno lo logré subir, la internet andaba pésimo. Bueno, y se subió tarde. Ya le di el ok para que aparezca hoy a la mañana o a la madrugada. Y los otros 2 videos me quedaron dando vueltas ahí a modo de que se están por subir. Pero bueno, les agradezco por haber visto la historia del viejo Emilio. Historias así tengo un montón. Después les voy a comentar, les voy a contar alguna otra. Pero vieron cómo es esto. Las anécdotas surgen o se disparan quizás por alguna situación o algún comentario en particular. Si así, sin digamos un disparador, es difícil poner una historia o contar alguna situación, dado que soy un tipo, así como me ven, tengo una memoria emotiva. Bueno, vamos a tratar de volver al foco. Tengo una memoria emotiva bastante grande. Y nada, hay algunos disparadores que me llevan a historias que a veces uno piensa olvidadas. Cada una de estas unidades tiene una historia conmigo. Bueno, la Shiva, el amigo El Mudo me la vendió como Shiva. Vamos a pensar que era Shiva. ¿Por qué no? Duró hasta ahora. La Irimo, la Monviso, mi primera Monviso. Nunca pude solucionar el tema de que se oxiden. La verdad que si me tendría que poner a pulir unidades, bueno, estas son económicas, pero... Ah, no, esta es la Tramontina. La confundí con... Tengan en cuenta que estoy filmando y el flash. Esta es mi unidad Tramontina de 7 pulgadas. Tengo una amarillita que es muy similar, pero genérica. Picos del Oro. Bueno, ya describí algunas. El sistema traba de escalera sacando unas de mango azul que tengo, que ya las voy a mostrar, lo que pasa que no son el estilo del canal. Después, bueno, sacando la Gedore, se me zafaron casi todas. Las que tengo acá no, obviamente, porque las cuido para que eso no pase, pero si quisiese zafar cualquiera de estas con sistema traba de escalera, se zafan. No porque yo sea He-Man, ni un mala leche. Es un sistema que se zafa. Así que bueno, gente, no los entretengo más. Vamos a preparar la charlita de hoy y nos vemos. Nos vemos en un rato, en otro video, en otra charlita de Siciliano en su taller. Sigan viendo.